día de hoy a esta sesión de balotario desarrollado del temario del sistema jurídico normativo nacional y algunas preguntas que tienen que ver con la balota de derecho procesal constitucional. Este desarrollo de las sesiones el día de hoy es lo que se conoce como el balotario desarrollado acompañado. Es decir, vamos a plantear 48 preguntas, ¿no? Con sus respectivas opciones de respuesta. Y eso nos va a permitir, pues, entonces, abordar distintos temas que hemos abordado en las sesiones y que ciertamente, digamos, van en distintos grados de dificultad. Las preguntas constan de 4 opciones, ¿no? Para marcar, así que quiero dar antes de iniciar la sesión algunas instrucciones previas al desarrollo de la misma, o las reglas de convivencia. Número 1, por favor les pido que los micros estén apagados en silencio para no perturbar la clase. Número 2, si hay alguna duda, alguna consulta, observación, aclaración o repetición de la pregunta, por favor háganos saber directamente por el chat interno o en todo caso los micros activados. Bien, vamos a hacer como siempre estilamos un intermedio de unos 5 minutos a partir de a partir de la segunda parte de la sesión para cargar la máquina y para ver si hay algunas preguntas del público. Perfecto, voy a compartir entonces la balota. Nuevamente repito, es una balota que tiene 47 preguntas, creo que son, sobre distintos temas que ya hemos desarrollado en la clase. Les pediría que por favor que a medida que vamos desarrollando la balota, vayamos marcando, ¿no? Para tener al final una balota ya desarrollada y la tengamos ya sometida al estudio o revisión posteriormente cuando terminemos la clase. Perfecto. Algunas preguntas, seguramente por su poca dificultad, vamos a simplemente dar respuesta, pero aquellas que requieran una explicación, un tratamiento, un desarrollo de los temas en cuestión, serán entonces ampliamente discutidas. Perfecto. La primera pregunta es, ¿cuáles son las funciones del Parlamento? A, legislativa, representativa y electiva. B, representación, legislativa y control político. C, legislativa, fiscalizadora y reformadora. Legislativa, electiva y control ciudadano. Bueno, las funciones del Parlamento, en principio, como poder del Estado, tiene un reconocimiento de una autonomía legislativa. Como poder del Estado, tiene una función eminentemente de la elaboración de los insumos legislativos, ¿no? Esa es su primera función, la función que le asigna la Constitución Política del Estado. La otra función no menos importante es la función de representación. Es decir, en virtud de ella, entonces, los representantes, los congresistas, ejercen esa labor de representar a quienes ciertamente los eligieron, pero además también a la comunidad en su conjunto. En ese sentido, tienen una serie de actividades y de funciones, no necesariamente legislativas, en la elaboración de los insumos normativos, sino también por ejemplo, de las actividades en sus respectivas regiones donde fueron elegidos, o en la participación de temas que tengan que ver con labores propias del Parlamento y del Congreso. Segunda labor. La tercera labor es de control político, y esto se hace a partir de lo que la Constitución establece. Es decir, es el órgano que hace efectivo el control político del otro poder del Estado, del Ejecutivo, mediante un conjunto de mecanismos que la propia Constitución se ha encargado de diseñar, como por ejemplo la interpelación a ministros, el voto de confianza, ¿no? La presentación obligatoria del ministro en su conjunto, de los ministros en su conjunto, con el jefe de gabinete para la presentación general del plan de gobierno, la presencia de ministros cuando el Congreso los requiera, ¿no?
y los otros mecanismos propios, ya sea de control orgánico o de control interorgánico. En este caso sería el control interorgánico, entre órganos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, está la posibilidad de la vacancia que se ejerce al interior del legislativo con relación al ejecutivo. Entonces, la respuesta correcta es la B, porque ciertamente esas son las tres funciones que tiene a su cargo el Parlamento. Yo también diría que es una labor eminentemente reformadora. La reforma tiene a su cargo también el Congreso, como ustedes saben, la reforma de la Constitución. El procedimiento de reforma se da vía legislaturas ordinarias sucesivas. Si no hay acuerdo, la norma, el proyecto de reforma se somete a referéndum. Pero en todo caso, históricamente y dentro del texto de la Constitución, las funciones del Parlamento son estas de acá: representativa, legislativa y de control político. Aquí está. Entonces marcamos 1B. Vamos a marcarla con el color rojo para que quede claro. 1B. Número 2. En la parte orgánica de la Constitución se establece el régimen político, el sufragio, la educación, la seguridad social y el bienestar social, o también conocido como el bienestar general. Recordemos que en la parte orgánica, se refiere al desarrollo de la estructura del Estado. Cómo está conformado el Estado, por cuántos poderes, cuál es su estructura, sus contenidos, sus jerarquías, y además se establece cuáles son las relaciones de determinado poder con otro poder, ¿no? La parte orgánica es básicamente el desarrollo de las competencias y funciones de los poderes públicos y de los OCAS, mientras que la parte dogmática es la parte en la cual se desarrollan los derechos fundamentales y las libertades públicas. De tal forma que veamos a ver qué es lo que contiene esta pregunta. Régimen político. El régimen político está contenido en el artículo 43, que establece que el Estado peruano es un Estado democrático, descentralizado, basado en la separación de poderes o en el equilibrio de poderes, como ustedes quieran llamarlo, son sinónimos. Es un Estado, aparte soberano, es un Estado descentralizado. Entonces, esta opción A creo que es la que más se asemeja. Bueno, veamos más adelante. El sufragio como derecho civil y político está contemplado en la parte dogmática, por tanto no puede ser. La educación está contemplada en la parte dogmática y desarrollada también en la parte dogmática, pero está desarrollado ya a partir del artículo 4 en adelante, conjuntamente con el derecho de educación, salud y trabajo. Pero estas normas también son consideradas como normas de carácter programático y por tanto no están contenidas en la parte orgánica. La seguridad social y el bienestar social o el bienestar general también es un tema importante porque se traduce en ella la finalidad del Estado. El artículo nuevamente 43 de la Constitución. La finalidad del Estado es garantizar el bienestar general. Y la seguridad social está también contemplado y desarrollado en la parte dogmática, es decir, en la parte inicial de la Constitución. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 2 es esta que está acá: el régimen político. Régimen político. 2A. 2A. Si hay algún punto de vista en contrario, alguna aclaración, por favor, háganla saber. Bien, perfecto. El gobierno del Perú, digo en referencia al artículo 43, importantísimo que conozcamos los contenidos de este artículo 43. Señala entonces que nuestro país es opciones: unitario, mayoritario y soberano, unitario, representativo y descentralizado, unitario, representativo y regional, unitario, mayoritario regional, unitario, representativo y nacional. De las muchas referencias que hace el artículo 43 al sistema político, ¿no? Detallando una serie de características propias del Estado peruano, yo diría que la más importante es un Estado democrático y republicano, pero ciertamente hace referencia a una serie de características, ¿no? Y dentro de ellas, nuevamente repito, es un Estado unitario, es un Estado
descentralizado, es un Estado republicano, es un Estado basado en la separación de poderes. Estos contenidos se encuentran en una de esas opciones. ¿Y cuál sería? Unitario, representativo, centralizado. Ahora, los conceptos errados en esta pregunta, y a pesar de que tiene varias opciones, yo diría, bueno, no dice que es regional, dice que es un Estado basado en la descentralización, pero no dice que sea regional. Por tanto, la C no podría ser. Mayoritario menos, no hace referencia a eso, y nacional tampoco. Entonces, ciñéndonos estrictamente a lo que establece el artículo 43, la opción correcta es la opción B. Unitario, también lo dice el artículo 43. Unitario con un régimen especial, en el sentido de que se conforma por, en este caso, ya no por departamentos, sino por regiones, ¿no? Un régimen especial en el cual Lima asume una condición especial y el Callao es una provincia constitucional. Por lo tanto, la opción correcta sería 3B. 3B. Estoy atento a cualquier comentario que tengan ustedes que hacer, digamos, intermedio del chat interno, o en todo caso, levantando, solicitando que se active el micrófono. Perfecto. La pregunta número 4, que versa sobre dos artículos, el artículo 55 y 56 de la Constitución en relación a los tratados. Los tratados también son, digamos, insumos normativos, forman parte de las normas con rango de ley en el Perú. Y hay que señalar que los tratados ya en la actualidad tienen rango constitucional y no un rango legal. Los tratados son esa manifestación de la voluntad de los sujetos con una especial condición y con reconocimiento, y aparte de algunos corporativos, algunas entidades de derecho internacional que expresan esa voluntad de modificar, extinguir, regular alguna situación jurídica internacional relevante. La Convención de Viena sobre los tratados del año, si mal no recuerdo, 67, habla acerca de que los tratados tienen que hacerse por escrito, ¿no? Y hay dos tipos de tratados, los tratados bilaterales y los tratados multilaterales. En todo caso, la Constitución Política aborda esto desde dos tipos de tratados: los tratados de derechos humanos, ¿no? Y los tratados que ciertamente que tienen una habilitación ejecutiva. Lo que nos interesa en la disciplina son los tratados de derechos humanos, ¿no? Y que en este caso, estos tratados tienen en el ámbito de su aprobación al Congreso de la República, dando cuenta al Ejecutivo. Pero hay un artículo en específico, que es el artículo 55, que dice que lo contenido en el tratado forma parte de la norma interna en tanto y en cuanto esté en vigor. ¿De acuerdo? Entonces hay que, digamos, entender un poco eso. ¿Qué significa que esté en vigor? O sea, la condición para que el tratado forme parte de la norma interna es que esté en vigor. Perfecto. En vigor significa que sea aprobado conforme al procedimiento que la Constitución establece. ¿Tratándose de qué tratado? ¿De un tratado de habilitación ejecutiva o de un tratado en materia de derechos humanos? Entonces, a partir de ello, ¿no? Hay que determinar, digamos, la respuesta correcta. Dice, ¿los tratados celebrados por el Estado forman parte del derecho internacional? Sí, ciertamente, pero dentro de la legislación de la Convención de Viena sobre tratados. Forma parte del derecho nacional, forma parte del derecho público, forma parte del derecho bilateral. Lo correcto, la opción correcta es la B, forma parte del derecho nacional, ¿de acuerdo? No dice público la Constitución, no dice bilateral. La bilateralidad es un tipo de tratado. Obviamente los tratados forman parte de la norma, digamos, de la norma externa, del sistema, del derecho internacional, pero eso por de pronto no nos interesa porque lo que nos interesa el día de hoy es en qué medida esto está contenido en la Constitución. Por lo tanto, la opción 4 sería, los tratados forman parte del derecho nacional, ¿de acuerdo? 4B, 4B. Una pregunta, digamos, en apariencia sencilla, pero que tiene cierto nivel de dificultad porque hace referencia a varios plexos, ¿no? Internacional, nacional, público y bilateral. 4B. La 5, que también tiene que ver con el artículo 55 y 56, habla acerca de
cuál es la instancia que debe, cuál es la instancia que debe, digamos, aprobar los tratados, tomando en cuenta esa clasificación, los tratados congresales, los tratados ejecutivos. En ambos casos, ocurre una disposición en común. Dice, en el caso de los tratados de derechos humanos, lo aprueba el Congreso dando cuenta al Ejecutivo. Ese término dar cuenta significa que simplemente lo remite para su promulgación, pero el Ejecutivo no lo discute. En el caso de los tratados en materia económica, opera de la misma manera, pero claro, lo aprueba el Ejecutivo y da cuenta al Congreso. Entonces, los tratados que deben ser aprobados por el Congreso, ¿en qué caso no? ¿En qué caso no? Dice, en general, derechos humanos, ¿en qué caso no? Soberanía, integridad del Estado, obligaciones financieras del Estado. De acuerdo a ese artículo, la opción correcta, digamos en términos incorrectos, es acreditaciones diplomáticas. No es un tema que se resuelve a nivel de los tratados, que tienen que ver con la función del Congreso en esta competencia. Lo demás sí está contenido en el artículo 56 de la Constitución. Por tanto, la respuesta correcta es la 5E. La 5E. Bien. La 6. La función de regionalización es representativa normativa, normativa regulativa, reformadora electiva, NA. Hay que reconocer que ya la conformación de regiones en nuestro país supone que estamos frente a un nuevo sistema organizativo. Estamos frente a una nueva estructura, la cual es autónoma, la cual es autónoma en varios sentidos, en el sentido de que esta autonomía se refiere a una autonomía económica, a una autonomía legislativa, a una autonomía funcional y una autonomía normativa. Claro, en ese orden de ideas, entonces podemos decir de que esta función de la regionalización tiene acá varios contenidos. ¿Será representativa y normativa? O sea, claro, es obviamente representativa, en el sentido que establece esta elección en base a qué, en base a un sufragio. Los consejeros regionales y los presidentes de región se eligen, digamos, por voto directo, ¿no? Al igual que se hace con los senadores, con los congresistas y con el presidente de la República, y al igual con los alcaldes en el sistema municipal. Por tanto, es representativa. Normativa en el sentido que se le confiere esta autonomía para establecer qué tipo de normas son las que van a dar al interior de una estructura determinada. Por tanto, es representativa y normativa. Normativa, la opción, la opción B dice normativa y regulativa, y reformadora y electiva. Bueno, entonces en esta pregunta diríamos, ¿es normativa y regulativa? Bueno, normativa sí, efectivamente, pero regula, no. Simplemente tiene una labor normativa. Reformadora y electiva. Bueno, dentro de lo que significa esta actividad, ciertamente, de legislar, yo diría que no tiene pues una labor reformadora. Yo diría que básicamente la función de regionalización es esta que está acá, la A, la 6A, representativa y normativa. Representativa y normativa. 6A. 6A. Digamos, en puridad, eso es lo que se puede apreciar del texto de la Constitución. La 7. En el procedimiento de control político, el Congreso comprende la moción de censura, la extensión de confianza a los ministros, investigación y debate, aprobar las leyes y la elección del defensor del pueblo. Perfecto. Estamos hablando del procedimiento de control político, del control político, ¿de acuerdo? Entonces, aquí habría que hacer una referencia mucho más amplia a esta labor de control del Congreso de la República al Ejecutivo. Y hay actividades y hay labores propias de este control, ¿de acuerdo? En el caso de alguna de ellas, por ejemplo, esta que está acá, por ejemplo, vamos a ver para descartar, ¿no? La aprobación de leyes y la elección de personas del pueblo, la aprobación de leyes es la labor original, la función original, pero que no es de control político. Es esta labor de, digamos, elaborar y aprobar los insumos legislativos.
Esa es una función, pero no es de control político. La elección del defensor del pueblo es también una prerrogativa, una facultad que tiene el Congreso, al igual que, por ejemplo, la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Corresponde al Congreso la elección que está pronta. La próxima semana estaríamos ya frente a la elección de un nuevo defensor del pueblo, que esperemos que no se dé, porque considero que particularmente no se dan las condiciones y los candidatos no son, pueden ser personas que tengan, digamos, las condiciones académicas, pero lo que falta es, digamos, ese peso específico de un defensor del pueblo que debe actuar, digamos, frente a un criterio adverso. Sus decisiones no son vinculantes. Por lo tanto, la persuasión y la fortaleza de la institución depende mucho de quien encabeza la institución y no veo definitivamente figuras que estén en esa condición. Bueno, entonces son funciones propias. Investigación y debate son labores propias del Congreso, ¿no? Las comisiones investigadoras se dan al interior del Congreso como consecuencia de, digamos, abordar o informar a la colectividad y hacer esa labor de control político también, ¿no? Y el debate propio de las sesiones mismas, teniendo en cuenta que es un colegiado bastante amplio, que es una institución bastante amplia, entonces obviamente el debate de la investigación no es un tema de control político. En este caso la respuesta correcta sería la moción de censura y la excepción de confianza de los ministros. ¿Por qué razón y por qué digo esto? Porque en el caso de la moción de censura hay dos tipos, una moción de censura obligatoria y una moción de censura facultativa. Ya el tribunal en una sentencia había establecido que la moción de censura obligatoria es aquella obligación que tiene el presidente del Consejo de Ministros conjuntamente con sus ministros el concurrir al Congreso de la República para dar cuenta de su plan de gobierno. Si es que no hay esta aprobación, entonces, si es que no hay esta aprobación por parte del Congreso, entonces este gabinete en su conjunto tendrá que renunciar y tendrá que reestructurarse. Bueno, ese es un tipo, ¿no? Y el otro es esta propuesta, esta solicitud o pedido que hace el Ejecutivo con respecto a la aprobación, ¿no? Y apoyo de determinadas políticas públicas, es decir, los ámbitos de gestión. Y esto es lo que motivó, ciertamente recordemos, que en más de una oportunidad se ha utilizado este pedido de confianza, ¿de acuerdo? Para, digamos, sostener, ¿no? El apoyo del Congreso, y si este no se da, entonces se da por rechazada la misma. Pero ya se ha precisado de que esta expresión de rechazo debe ser una expresión no tácita, sino expresa, ¿de acuerdo? O sea, la sola presentación la sola presentación no constituye un rechazo per se, tiene que ser una aprobación expresa y no tácita. Perfecto, entonces la moción de censura y la exención de confianza de ministros es un procedimiento de control político, de tal forma que la respuesta correcta sería 7A. La 8, que tiene que ver con el régimen de excepción en la Constitución Política del Estado. Bueno, ¿qué nos dice la pregunta? Procede en el caso de perturbación de la paz y el orden interno y se suspenden algunas de las garantías constitucionales. Hace referencia a estado de emergencia, estado de sitio y estado de excepción, y la otra opción, la NA, ninguna de las anteriores. Ahí entonces hay que analizar el artículo 117 de la Constitución, que establece esta figura que se llama régimen de excepción. Estamos hablando de, como ya se ha planteado doctrinariamente, estamos hablando de un estado excepcional en el cual muchos han dicho que estamos hablando de una figura que se asemeja a esto, que se llama la dictadura constitucional, ¿no? Es decir, como en un gobierno democrático, puede disponer la suspensión de garantías para salvaguardar el orden interno, para garantizar el orden interno y asumir medidas extraordinarias, como por ejemplo que el gobierno podrá declarar
ese estado de emergencia, el gobierno podrá disponer la suspensión de garantías y el gobierno podrá convocar a la Fuerza Armada para que asuma el orden interno. No es que asume el orden interno, sino que solicita que la presencia de las Fuerzas Armadas para coadyuvar con el orden interno. Es una cosa distinta. Estas tres posibilidades se dan en el texto de la Constitución en condicional, no es que siempre tengan que darse. Bien, pero este artículo 117 establece digamos, dos escenarios, un estado de emergencia y un estado de sitio. Uno de ellos es, hay una perturbación al orden público, ¿no? La perturbación a la paz y el orden interno, y en el otro hay una grave afectación del orden interno, ya hay una suerte de pérdida, digamos, de los estamentos de poder. Estamos hablando de una situación de conflicto armado, de una situación probablemente climática, una devastación, ¿no? En la cual entonces hay esta declaración del estado de sitio. El estado de emergencia es un estado en el que nosotros hemos pasado, el Perú en su conjunto como consecuencia de la COVID-19 y posteriormente en el tema de las protestas y luego de ello en el tema de los fenómenos climáticos. Pero ha sido una situación en la cual entonces tenemos una, digamos, exclusiva participación del Ejecutivo, quien emite esto vía decreto supremo y que puede ser prorrogable. A diferencia del estado de sitio, que es un estado ya en el cual los poderes fácticos, los poderes, digamos, pierden ya sustento, y entonces estamos hablando de un escenario sumamente intenso de perturbación de los derechos fundamentales. En este caso, ¿cuál sería la opción? Y debo señalar, el régimen de excepción o estado de excepción es la figura que se contempla, ¿de acuerdo? Es la figura que se contempla dentro del texto del artículo 117. Por lo tanto, la 8 sería cuando se habla de la suspensión de algunas garantías constitucionales o libertades públicas como son libertad de tránsito, como es, por ejemplo, la inviolabilidad del domicilio y la prohibición de hacer reuniones públicas, estamos hablando del estado de emergencia. 8A, estado de emergencia. ¿De acuerdo? Señalar que el término genérico es estado de excepción. Regímenes de excepción se conoce. Pero el 8 es A, estado de emergencia. Perfecto. Pregunta 9. Dice, medida de emergencia extrema ante una situación de grave conflicto bélico. Se le concede atribuciones extraordinarias a las fuerzas de seguridad pública. En atención a la pregunta anterior, que esta, digamos, se origina en la pregunta anterior, ¿cuál será? Estado de justicia, término que no existe, estado de excepción, estado de sitio, estado de emergencia. Cuando ya hablamos de la presencia de un conflicto bélico, ¿no? En términos de conflicto bélico hay que precisar, porque no es una situación, digamos, de un conflicto bélico en puridad, porque el conflicto bélico, de acuerdo a las normas del derecho internacional, se da en una situación cuando hay una declaración de guerra o cuando hay una situación de invasión por parte de un Estado extranjero. Ahí se da, digamos, dentro del jus bellum, de las normas de la guerra, digamos, la presencia de un conflicto bélico. Pero en todo caso, una situación de grave conflicto bélico, ¿no? O en todo caso, de una sublevación social, digamos, que le concede facultades extraordinarias a la fuerza pública. En este caso, nos referimos al estado de sitio, cuando hay una grave afectación del orden público. Entonces acá la 9 sería 9C. 9C, estado de sitio. Nuevamente repito, los estados de excepción es la condición general y en esta se traducen dos, estados de emergencia y estados de sitio. Bueno, 9C. En la 10, a ver, y esto debo preguntarlo desde el punto de vista de, digamos, de puridad del artículo 200 de la Constitución, sin entrar a lo que suelen hacer algunos colegas de esta suerte de ayornamiento del término. O sea, ¿cuál es en puridad y académicamente la labor de un tribunal constitucional? Un tribunal constitucional es ante todo un órgano autónomo, un órgano autónomo, independiente, que representa y que encabeza, digamos, y que encabeza la llamada magistratura constitucional. El órgano que tiene básicamente, que no es un poder del Estado, es un OCA,
¿no? Regulado en el artículo 200 de la Constitución, y que tiene, digamos, dos labores importantes. Número uno, la labor de control de la Constitución, y número dos, la labor de interpretación. Añadido a eso, tiene que ver también con conocer en última y definitiva instancia, última, única y definitiva instancia, los procesos orgánicos, llámese las acciones de inconstitucionalidad y los conflictos competenciales. Y la otra función y la otra labor es conocer en última y definitiva instancia las denegatorias recaídas en los procesos de la libertad, llámese amparo, habeas corpus, cumplimiento y habeas data. Pero en todo caso, veamos qué es lo que nos plantea la pregunta número 10. El Tribunal Constitucional es ante todo, dice, instancia extraordinaria para conocer las garantías constitucionales. Digamos, esa opción es correcta. De acuerdo al texto de la Constitución, se conocen como garantías constitucionales. Ahora se conocen como procesos constitucionales. La denominación, digamos, no resulta siendo, la definición que asume el Código Procesal, tanto el actual como el anterior, digamos, no es contrario al texto de la Constitución, porque efectivamente la Constitución se refiere a garantías constitucionales y es la instancia extraordinaria. Eso es correcto. Es el órgano de control de la constitucionalidad. Claro, en función de que ésta resuelve que, en última y definitiva instancia, y conoce las acciones de constitucionalidad. Por tanto, la opción es correcta. Órgano que dirime conflictos de competencia. Claro, eso también es correcto. Dentro del ámbito orgánico, tiene dos procesos, las acciones de constitucionalidad y los conflictos competenciales, también llamados conflictos de atribuciones competenciales. Perfecto, eso también es correcto. Y el intérprete final de los postulados constitucionales. O sea, digamos, se enmarca en las dos funciones que tiene un tribunal. Número uno, órgano de control e intérprete de la Constitución. Ahora, no es, pues, como se dice, el supremo intérprete de la Constitución, ¿no? No es, es el intérprete de la Constitución. No es el único, pero sí es el intérprete correcto de la Constitución. Entonces, la respuesta correcta es la 10, pero la 10E. Todas las anteriores son correctas porque digamos, están dentro o se pueden apreciar o extraer del artículo 200 y lo que, digamos, en puridad, un tribunal constitucional es un órgano de control, un órgano que resuelve, que dirime competencias, conflictos de competencias y es un órgano extraordinario que conoce las garantías constitucionales. Perfecto. A ver, tenemos otra pregunta, digamos, vinculada a esto. Por ejemplo, acá tenemos esta pregunta, la 11 dice, de acuerdo a la Constitución, dice, el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución, pues su criterio interpretativo debe imponerse sobre los jueces y tribunales ordinarios. Primer acerto. Segundo, el Congreso es el intérprete supremo de la Constitución porque representa al pueblo. Tercero, el Poder Judicial es el intérprete supremo de la Constitución porque controla los otros poderes del Estado. Y el Poder Ejecutivo es el intérprete supremo de la Constitución como primer poder del Estado. Bueno, veamos entonces a partir de lo que establece el artículo 200, cuál es la correcta. Hay una que es clarísima, sin duda alguna, y sin temor a equivocarnos, que es la correcta, porque las otras simplemente parten de una premisa incorrecta. Bueno, ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial, ¿de acuerdo? Son los órganos de control de la Constitución, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos. El Congreso es un intérprete de la Constitución, sí, pero no es el intérprete supremo. El Congreso, repito, es un intérprete de la Constitución, porque es quien elabora las normas, y quien elabora las normas también puede interpretarlas. El pueblo también es el intérprete de la Constitución, pero en términos tan estrictos como es el intérprete supremo, el Congreso, o que el Poder Judicial es el intérprete supremo de la Constitución, o que el Ejecutivo, eso ya es algo totalmente y absolutamente errado. El Tribunal Constitucional es el órgano supremo, el intérprete supremo de la Constitución, y su decisión, su criterio interpretativo, se impone a todos los poderes públicos. Todos los poderes públicos, todos los jueces y todos los tribunales ordinarios. Por tanto, la respuesta correcta acá, de manera categórica, es la 11A. Es la 11A. 11A. Perfecto. 11A. A ver, veamos la siguiente.
12. Esta es una pregunta interesante que tiene a su vez también una estructura de una especie de premisas, ¿no? Las sentencias del Tribunal Constitucional tienen los siguientes efectos. 1. Erga omnes y ex nunc. 2. Fuerza de ley. 3. Cosa juzgada. 4. Aplicación vinculante a los poderes públicos. A ver, vamos por partes. ¿Tiene las condiciones de erga omnes? Sí, las sentencias, básicamente, o sea, es una respuesta correcta. Erga omnes, que significa una aplicación de carácter general. Su decisión vincula a todos los poderes públicos, al estamento público y a los jueces. Es decir, es esta condición especial de una sentencia en el ámbito de un proceso orgánico y de un proceso que ese proceso orgánico es un conflicto competencial y una acción de inconstitucionalidad, es un efecto, digamos, erga omnes. Los efectos de la sentencia constitucional pueden ser de dos tipos, ex tunc y ex nunc. Ex nunc, en este caso, estamos hablando de dos efectos, efectos para adelante y efectos para atrás. Y ex tunc representa eso, digamos, la aplicación de las sentencias con relación al tiempo. Por lo tanto, la primera opción es, digamos, correcta. Tiene fuerza de ley, porque resulta siendo obligatoria para todos, ¿de acuerdo? Tiene fuerza de ley. Otros criterios parecidos a esto, por ejemplo, es que tiene rango de ley, que en este caso no lo tendría, y tiene reserva de ley, que no lo tendría, pero fuerza de ley sí la tiene, porque resulta siendo vinculante y obligatoria. Es cosa juzgada, claro, inamovible, última y definitiva instancia. Contra ella no cabe recurso alguno cuando el tribunal cuando emite la sentencia, ya sea en las acciones de inconstitucionalidad o en los procesos de la libertad, digamos, es cosa juzgada, a partir del cual, digamos, goza de esa inmutabilidad y esa definitividad con respecto a su condición. Y aplicación vinculante a los poderes públicos, sí, a todos los poderes públicos en general, a todos los estamentos del Estado. Por lo tanto, entonces son correctas 1, 4, el 1, B y C, digamos, son incorrectas. Yo diría acá la de ninguna es incorrecta. Ninguna es incorrecta. Una, digamos, pregunta, yo no diría sencilla, sino, bueno, hay que comenzar a descartar y a partir de los efectos de las sentencias constitucionales, determinar los efectos. Es erga omnes, ex tunc, ex nunc, fuerza de ley, cosa juzgada y aplicación vinculante a los poderes públicos. 12D. 12D. 13. Bueno, esto es un tema ya, digamos, un tanto de doctrina, ¿no? Y que tiene que ver, claro, dice, son los procedimientos, tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a defender la constitucionalidad como forma más adecuada para defender un Estado constitucional. ¿Cuál es la alternativa correcta? A, interpretación constitucional. B, derecho procesal constitucional. C, control constitucional, acciones de garantía. Bueno, comencemos a descartar, ¿no? A descartar cuál es, no posiblemente por el hecho de dar respuesta a la pregunta, sino por explicar estos contenidos importantes. ¿Interpretación constitucional será? No, porque la interpretación constitucional es esta actividad que tiene que ver con ¿qué? Con la determinación del sentido conforme y correcto con respecto a. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la Constitución. Es esta actividad que tiene por finalidad determinar el sentido conforme correcto con respecto a. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la Constitución. La interpretación constitucional y los principios están contenidos en una interesante sentencia, la sentencia Pedro ante Samapuelles. Pero nada tiene que ver, digamos, con el enunciado, ¿no? Que parte la pregunta. Entonces acá tenemos A, que no es. El tema del derecho procesal constitucional, yo diría que es la rama jurídica, ¿no? Es la disciplina jurídica que parte del derecho público y que tiene que ver con el estudio de los mecanismos procesales, ¿no? Que garantizan la vigencia de la Constitución. O sea, es la disciplina jurídica, ¿no? Es la disciplina jurídica. Nada tiene que ver con el supuesto.
Acciones de garantía es la denominación que le da la Constitución a los llamados ahora procesos constitucionales. Y la E es la, digamos, la actual denominación, el nomen juris, de estos medios, de estos recursos, de estos llamados, ahora llamado en su momento garantías constitucionales. Así que nada tiene que ver. Entonces, ¿cuál será? La C, control constitucional. Procedimientos, tanto políticos como jurisdiccionales, que tienen por finalidad garantizar la jerarquía de la Constitución y la primacía de la Constitución y principalmente la condición de que la norma constitucional asume esta condición, una norma, digamos, en una condición de superioridad o de jerarquía con respecto a las otras. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso será 13, 13, 13C, control constitucional. Y acá tenemos los tipos de controles, el control difuso y el control concentrado. En este caso, cuando hablamos de la presencia de un tribunal constitucional, nos referimos a un control concentrado, ¿de acuerdo? El control kelseniano, el control europeo, el control que tenemos en el Perú desde el año 79, con la vigencia de la Carta 79 y con la presencia en su momento del llamado Tribunal de Garantías Constitucionales. Perfecto. Entonces, 13C. 14. Dice, significa que el control constitucional no se concentra en un solo órgano especializado y exclusivamente competente, sino que cualquier magistrado, independientemente de su órgano o jerarquía, puede resolver sobre la adecuación o no de una ley a la Constitución. Es una característica del sistema. F, europeo concentrado. G, americano difuso. H, político. Y socialista, JNA. Hay que establecer entonces acá los dos grandes sistemas en materia de control constitucional, el sistema concentrado y el sistema difuso. El sistema concentrado, ¿no? Porque acá, digamos, solamente dos opciones son posibles, la F y la G. Perfecto. El sistema concentrado, o el sistema europeo, o también llamado kelseniano, supone la presencia de un órgano de control ad hoc, con competencias para pronunciarse y conocer la Constitución, en el ámbito de control y en el ámbito de su interpretación. ¿No? Es un modelo, digamos, que es un modelo general, no es un modelo incidental, es un modelo general, porque para hacer efectivo ese control se requiere, digamos, la presencia de un conflicto previo o una litis previa, ¿de acuerdo? Es decir, que este caso llegue a la instancia del tribunal. Perfecto. Tiene efectos, digamos, derogatorios. La declaración del TC en el caso del control constitucional tiene efectos derogatorios porque la norma se expulsa del ordenamiento jurídico a partir de la publicación de la sentencia del día siguiente de su publicación, ¿no? Es general, tiene efectos erga omnes, es decir, aplicable para todos. Mientras que el sistema difuso, o el sistema nacido en esta famosa sentencia del juez Marshall, en el caso Marbury versus Madison, en el cual se refleja todo lo contrario, pues, o sea, es el control de la Constitución, es el control de la Constitución por cualquier juez o tribunal. Cualquier juez en un sistema difuso puede hacer efectivo este sistema de control. Su característica es incidental porque nace a partir o se origina a partir de cualquier incidente y tiene efectos ya no erga omnes, sino interpartes, y sus efectos son inaplicatorios. Nada más. Entonces, esto se refiere a las características. ¿De qué sistema? Del sistema americano o del sistema difuso. Acá cito nuevamente el modelo o la más importante sentencia, que es la sentencia del juez Marshall, 1803, el caso Marbury versus Madison, ¿no? Que es la que desarrolla el control difuso americano, el sistema del control difuso americano. 14 entonces sería G. Perfecto. 15 dice. El precedente vinculante es aquella regla jurídica expuesta en un caso particular y en concreto que el Tribunal Constitucional decide establecer como regla general y por ende deviene parámetro normativo para la resolución de futuros procesos de naturaleza homóloga. El precedente constitucional tiene por su condición de tal efecto similar a una ley, es decir, la regla general externalizada como precedente a partir de un caso en concreto, se convierte en una regla preceptiva común a alcanzar a todos los justiciables, que es oponible frente a los poderes públicos. De lo expuesto podemos afirmar que el precedente es una ley, el precedente tiene rango de ley, que el precedente tiene rango normativo, que el precedente deviene en parámetro normativo.
Este extracto es un extracto extraído de una sentencia, la 0024-2004 ITC, el expediente Municipalidad Distrital de Lurín, que es la que desarrolla el concepto del precedente vinculante a partir de su reconocimiento en el artículo 7 del Código Procesal, el derogado. Esta referencia jurisprudencial, digamos, lo que busca es precisar qué significa un precedente. Y ya no es una sentencia, como lo establecía el código anterior, una precisión exegética sumamente abierta, indefinida, indeterminada, ¿no? Entonces, esta sentencia, aparte, desarrolla de manera muy interesante, básicamente, qué es un precedente. Y un precedente, en atención a esta sentencia, es una regla jurídica de alcance general, ¿no? De carácter que se aplica a situaciones homólogas, que devienen parámetro normativo. Claro, pero también desarrolla cuál es la condición de un precedente. Un precedente no es ley, pues. Un precedente no es ley, no tiene ese origen legislativo. Lo único que le falta, porque tiene notio, vocatio, ejecutio y coertio, pero no tiene el origen legislativo, por tanto no es ley. Entonces, definitivamente, a partir de esto podemos ya, digamos, extraer algunas características del precedente. ¿Deviene en parámetro normativo? Sí. ¿Tiene por tales efectos similares a una ley? También. Eso lo señala esta sentencia en especial. Entonces, ¿qué dice? De lo expuesto podemos afirmar, y acá hay 5 acertos. Hay que aclarar entonces que el precedente no es una ley. El precedente no es una ley. Entonces, la A es un tema descartado. ¿El precedente tiene rango de ley? Bueno, rango de ley no. Las normas con rango de ley en el Perú están desarrolladas y precisadas en una sentencia. La sentencia 0047-2004 ITC, proceso de inconstitucionalidad demandante Cleverina Quispe contra el gobierno regional de San Martín, que en su momento esta sentencia establece cuáles son las normas con rango de ley. El precedente vinculante y los nodos arbitrales están en el último nivel, ¿de acuerdo? En el último nivel de esa jerarquía. Que ciertamente el día de hoy se asume, que el precedente vinculante, en atención de que es una especial interpretación de un órgano de control, es una norma adscrita a la Constitución, es distinto, pero en puridad no es una ley, número 1. ¿Tiene rango de ley? Tampoco. ¿El precedente tiene rango normativo? Tampoco. ¿El precedente deviene en parámetro normativo? Sí. Así lo ha expresado la propia sentencia. ¿El precedente por tal tiene efecto, deviene en parámetro normativo? Y el precedente tiene efectos similares a una ley, pero no es ley. Tiene un carácter vinculante, obligatorio. Es decir, tiene todo lo que tiene una ley, pero no es ley porque no tiene un origen legislativo, tiene un origen judicial. Por tanto, hay que recordar y reiterar la importancia de esta sentencia, repito, la 0024-2004 ITC del 30 de octubre del 2004, ¿no? En la cual desarrolla, digamos, este contenido de parámetro normativo. Hay que también distinguir el concepto jurisprudencial del concepto legislativo. El Código Procesal decía en su artículo 7 y el derogado decía que el precedente es aquella sentencia con condición de cosa juzgada, ¿no? Y que precisa en determinada parte de la misma este contenido de obligatoriedad. Claro, bueno, no es correcto que sea toda la sentencia, pues es parte de la sentencia. Y que hablaba también el artículo 7, hablaba de la posibilidad de que se pueda modificar, el llamado viraje jurisprudencial. El código actual, si mal no recuerdo, en el artículo 9, ya precisa y agrega además que un precedente se modifica o se deroga por otro precedente bajo un quórum específico establecido en el propio código. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta 15 es esta de acá. El precedente deviene en parámetro normativo. Tiene por tales efectos similares a una ley, pero no es ley. 15B. Perfecto. ¿Qué más dice? En la pregunta 16. Dice, la naturaleza del precedente tiene una connotación binaria. Por un lado, aparece como una herramienta técnica que facilita la ordenación y la coherencia de la jurisprudencia, y por otro, expone el poder normativo del TC dentro del marco de la Constitución, el Código Procesal Constitucional y la Ley Orgánica del Tribunal. Esta aseveración se sustenta en qué principio. Hay que precisar, ese es un tema más que todo de doctrina.
¿no? Hay un concepto que se conoce como la autonomía procesal constitucional, y esto le permite cierto grado de apartamiento, este principio importantísimo, cierto grado de apartamiento de las normas procesales en virtud a la especialidad y en virtud a la particularidad del proceso constitucional, que cada vez más se va alejando de la teoría general del proceso. Cada vez más se está ratificando su independencia y su autonomía. Bueno, esta autonomía procesal, de acuerdo a la jurisprudencia del TC, tiene tres manifestaciones. La primera es la fijación de precedentes vinculantes en un caso en concreto, fijándolos estas como una regla jurídica. La segunda es la prevalencia, cierto grado de prevalencia del fondo sobre la forma en determinados procesos de la libertad. Segunda manifestación. Y la tercera manifestación es la posibilidad de que el TC pueda modular procesalmente los efectos de su sentencia. De tal forma, cuando se habla del precedente vinculante, de la técnica del precedente vinculante, recordemos que no es una facultad que reconoce en la Constitución. Es una facultad, digamos, creada a partir del Código, pero que se origina dentro de lo que se conoce como la autonomía procesal constitucional. Por tanto, en la posibilidad de fijar precedentes, en un caso en concreto, digamos, se sustenta en este principio de autonomía procesal. Los otros, el favor a un proceso, el favorecimiento al proceso que tiene, digamos, es un principio, yo diría, que contempla varios, ¿no? Varios principios procesales, entre ellos está el pro homine, pro actione, que significa la preferencia, digamos, hay un margen de preferencia con respecto, de la persona en el proceso, ¿no? Eso tiene que ver con otros principios, pro homine, pro actione, y favor, eh, digamos, principio favor libertatis, entre otros, forman parte general de un conjunto de principios, pero que en el caso en concreto de la posibilidad que un tribunal pueda fijar precedentes vinculantes, se origina o se sustenta en el principio de la autonomía procesal. 16E, autonomía procesal. Perfecto. Bien. 17. A ver, vamos a ver qué es 17. 17. Bueno, este es un caso de una jurisprudencia. Vamos a ver qué nos dice la casuística. Dice, en el caso de 64 congresistas de la República contra la ley 26.285, expediente 0625-2003 AITC, el tribunal desarrolló algunas consideraciones referidas al orden jurídico, a los principios de coherencia normativa, a la jerarquía piramidal de las normas y a los principios constituyentes de la estructura jerárquica de las normas, complementando nuestra jurisprudencia en esta oportunidad y a propósito del presente caso que tiene que ver con el principio de competencia de fuentes, sistema de fuentes. Desarrollaremos por un lado el tema de la Constitución como fuente de derecho y el sistema de fuentes del derecho que ya diseña, y por otro los principios articuladores y ordenadores del sistema de fuentes. En la pregunta tiene que ver con esto. ¿Cómo es que entiende esta sentencia, digamos, o cómo entiende a partir de esa sentencia el tribunal la Constitución? ¿Cómo qué? O sea, es fuente de derecho, perfecto, pero ¿qué tipo de fuente? ¿Fuente primaria? ¿Fuente de fuentes? ¿Fuente única? Todas las anteriores. Fuente primaria a partir de cuál, digamos, se estructura todo el sistema jerárquico normativo. Fuente de fuentes en el sentido de que es la fuente primaria, la fuente, digamos, a partir del cual todo el ordenamiento jurídico se somete a la validez de la Constitución. Y fuente única en el sentido de que, claro, los parámetros de validez y los exámenes de compatibilidad normativa se dan en relación a la Constitución. Entonces, cuando decimos el criterio del tribunal sobre la Constitución ya ha sido expresado en esta sentencia y ratificado también en el caso que dijimos hace un rato, en la sentencia que le den a Quispe, que habla del sistema de fuentes, también complementando esta interesante sentencia. Pero el tribunal entiende que la Constitución, aparte de ser la norma de carácter fundamental, también opera como fuente. ¿Y qué tipo de fuente es? Fuente primera, fuente primaria, fuente de fuentes y fuente única. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso, pregunta 17, es la última. Todas las anteriores. Todas las anteriores. ¿De acuerdo? Vamos a marcar acá. Todas las anteriores.
Doctor Henry, como le anticipé, quiero hacer un intermedio de no más de 5 minutos, por favor. Que tengo que cargar mi máquina y de paso también damos posibilidad a los alumnos que nos acompañan ahora a hacer algunas preguntas, intervenciones, aclaraciones al respecto. Ya estamos casi un poco a la mitad de la balota. En todo caso, con este intermedio, permítame para cargar mi máquina, porque si no, tengo que, digamos, cargar la máquina porque se me apaga la misma o se me desconecta el sistema. Listo, don Fernando. 5 minutos entonces de pausa. Ok. Bien, a ver, quería saber si hasta acá había alguna duda, alguna interrogante, con todo gusto, alguna aclaración de alguna pregunta que no ha quedado clara. Bueno, hasta ahora las preguntas han sido relativamente sencillas, ¿no? Y hemos tratado, como ustedes han visto, sistema normativo nacional, algo de jurisprudencia constitucional, y también algunos temas de derecho constitucional. Pero básicamente esta balota tiene que ver con sistema normativo, fuentes del derecho y demás. Así que, con todo gusto, por favor. Roger, Roger Luis Vázquez nos dice, todo está claro, doctor. Perfecto, perfecto, Roger. En todo caso, si se genera alguna duda, me la hacen saber con todo gusto para aclarar algún tema pendiente. Perfecto. Entonces estamos en la pregunta 18. Perfecto, que tiene que ver con lo anterior también, ¿no? Considerar a la Constitución Política del Estado como fuente de fuentes, fuente primera y fuente única de derecho. A partir de eso, entonces, la pregunta 18 dice lo siguiente, ¿no? Se desprende que la Constitución como fuente suprema, se desprende que la Constitución como fuente suprema, ¿por qué? Porque crea los órganos de producción normativa, otorga competencias materiales, determina los procedimientos para la elaboración normativa, establece los límites materiales para la elaboración normativa. En este caso yo diría que todas son correctas, ¿no? O sea, la Constitución otorga competencias y funciones a los poderes públicos, a los OCAS, ¿no? Al Poder Judicial, Ejecutivo, Legislativo, los jerarquiza, determina los procedimientos en virtud de el artículo 103 de la Constitución en adelante, habla acerca de cuál es el íter, esas reglas de producción normativa y legislativa, y establece también sus límites y sus parámetros. Y en este caso, pues, la respuesta correcta de la 18 es la E. Todas son correctas, son funciones propias de una constitución en el ámbito de entender la misma como fuente de fuentes. Fuente de fuentes, fuente única y fuente directa. Perfecto. La 19 tiene que ver con ordenar pares ordenados, ¿no? Entonces, vamos a encontrar acá cuatro, digamos, acertos, y vamos a encontrar acá, de renglón seguido, cuatro opciones. Lo que tenemos que hacer entonces es identificar cuál es el par correcto, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la opción correcta? Veamos entonces. A ver, uno dice, relacione correctamente. Uno, es el derecho natural de cualquier persona a la defensa jurídica de sus demás derechos ante tribunales de justicia. Perfecto. Es el respeto dentro de todo proceso de los derechos y garantías mínimas con que debe contar todo justiciable al momento de conocer su causa. Tres, es el estándar utilizado como garantía de libertad jurídica incluso contra el legislador. Debe llegar al tribunal y aplicarse según las circunstancias especiales de tiempo, lugar y opinión pública donde el acto tiene efecto. Y cinco dice, y cuatro, es el derecho que se origina en el principio internacional de protección de derechos humanos. Perfecto. Entonces yo diría acá, un poco para hacer descarte, esta de acá, la 4, tiene que ver con la opción A. ¿De acuerdo? Esta de acá vamos a marcarla. Tiene que ver con la opción A. Es la opción A. ¿De acuerdo? La opción A. Tutela supranacional. Perfecto. Entonces busquemos cuál es la 4A. 4A. 4A tenemos entonces dos, la opción B y la C. Digamos, tratando de encontrar alguna opción más rápida. Yo sé que con toda seguridad, la 4 es la A. Perfecto. Entonces vamos a situarnos entre la opción B y la C. Entonces dice 1B. 1 es B. ¿Cuál será la correcta? A ver, 1B. 1B. Derecho natural de cualquier persona a defensa jurídica de sus demás derechos de justicia. Tutela judicial. 1B. Y la otra sería, a ver, vamos a ver, y la otra sería 1B y la otra es 1C.
Entonces sería 1B ya vimos, 1B ya vimos, ¿de acuerdo? Y 1C, debido proceso procesal. Entonces diríamos 1C, derecho natural de cualquier persona a la defensa jurídica de sus demás derechos en el Tribunal de Justicia es 1C, debido proceso procesal, o es a ver, 1, a ver, sería 1B o 1C. El 1, este que está acá, vamos a marcarlo, a ver. El 1 es ¿qué cosa? ¿Es 1B o 1C? Todavía no tenemos nada claro. Veamos al siguiente par. Entonces, vamos al siguiente par. Estaríamos manejando únicamente dos opciones. A ver, 2C y 2B. 2C y 2B. Entonces, vamos a ver. 2C, o sea, sería este que está acá. 2C de bioproceso procesal o 2B de bioproceso sustantivo. Perfecto. Entonces, ahí tengo yo una distinta respuesta, digamos. Este debido proceso sustantivo, este que está acá, digamos para también descarte, tiene que ver con este que está acá. Incluso con tener circunstancias, lugar, todo no tiene efecto. Entonces yo diría que este que está acá. A ver, este que está acá. Entonces, para, digamos, terminar, están utilizados como garantía de libertad jurídica contra el legislador. Debía garantizar una explicación circunstancias en la cosa. Bueno, entonces yo diría entonces, a ver, yo diría entonces que la 2, esta que está acá, respecto a todo proceso, ¿cuál sería? Debido proceso procesal. Entonces sería 2C. Perfecto, entonces ya tenemos la respuesta. 2C. Entonces sería este que está acá, sería 2C. Este que está acá. Sería la opción B. O sea, sería 1B, 2C, 3D, 1A. ¿Estamos de acuerdo? No sé si me siguen el razonamiento. Esta es la opción correcta. La B. ¿De acuerdo? Esta que está acá. Tomando en cuenta que este que está acá, la opción A, nos lleva directamente, ¿qué cosa? A esta que está acá. 1, o sea, esta que está acá. ¿Dónde está? Esta 4B. ¿Estamos de acuerdo o no? No sé si me siguen. 4A. Esta es la opción correcta, la B. 1B, 2C, 3D, 4A. Haciendo básicamente por descarte, ¿no? Bien. La 20. No es una característica del control difuso. Ya habíamos dicho algunas características del control difuso, ¿no? Entonces, a ver, no es una característica del control difuso. Entonces ya habíamos dicho que el control difuso, ¿qué cosa era? Incidental. Era, no era derogatorio. El control difuso no era, cualquier juez podía hacerlo. No requería una instancia única predeterminada. Y habíamos dicho que el control difuso no tiene efectos derogatorios, sino, digamos, inaplicatorios. Perfecto. Entonces, dice, no es una característica. ¿El control difuso es incidental? Sí, porque requiere de un proceso previo. ¿Es declarativo? Es declarativo. ¿Qué más dice? No tiene efectos derogatorios. El control difuso no tiene efectos derogatorios. Perfecto. ¿Es general? O sea, ¿es erga omnes? No, es inter partes. Por lo tanto, no es una característica. ¿Cuál será? Incidental, sí es. Declarativo, es. Este que está acá. Es general. El control difuso plantea de que la decisión final tiene efectos interpartes, ¿no? No erga omnes. Por tanto, la respuesta correcta a la 20 sería la 20D. 20D. Es general. Eso no corresponde a un sistema de control difuso. Es general cuando, digamos, se inicia un proceso judicial y llega a esta instancia de un tribunal constitucional. En el caso del control difuso, cualquier juez puede hacerlo, pero ¿qué requiere? Un incidente, es incidental. ¿Por qué? Porque requiere un proceso, que se inicie un proceso, una petición, de acuerdo, una demanda, para que efectivamente se produzca. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, 20E es general. 20D. 21. Señale la alternativa correcta en la jerarquía normativa del Perú.
Las leyes constitucionales corresponden al primer nivel, los decretos de urgencia corresponden al segundo nivel, los decretos supremos corresponden al segundo nivel, las normas regionales de carácter general corresponden al segundo nivel, todas las anteriores. Perfecto. A ver, vamos a comenzar a establecer esta jerarquía normativa. Correcta, dice. Las leyes constitucionales pertenecen al primer nivel. El primer nivel está dado por los tratados. Ojo. Los decretos de urgencia corresponden al segundo nivel. Eso, digamos, por de pronto es correcto. Los decretos supremos corresponden al segundo nivel. Los decretos supremos son normas administrativas. No están en el segundo nivel. Las normas emitidas están por debajo de las normas con rango de ley. Por lo tanto, esta es incorrecta. ¿De acuerdo? Incorrecta. Es incorrecta. Y dice, las normas regionales de carácter general corresponden al segundo nivel. Perfecto. Entonces, yo diría, ¿cuál es la opción correcta? Esta de acá, digamos, las normas regionales de carácter general corresponden al segundo nivel. Perfecto. Digamos, el segundo nivel está dado básicamente en ese orden. Número 1, a ver, digo. Constitución, tratados, leyes orgánicas, leyes ordinarias, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. De ahí viene decretos legislativos, decretos de urgencia, leyes de desarrollo constitucional, leyes de reforma constitucional, reglamento del Congreso, resoluciones legislativas. Por lo tanto, lo correcto acá, lo más cercano es esta que está acá. Las normas regionales de carácter general corresponden al segundo nivel, porque ciertamente por el tema de la jerarquía y de la ubicación. Los decretos de urgencia sí forman parte, digamos, de esto, pero están, digamos, dentro de esa ubicación, están por debajo, en ese orden, en esa jerarquía, están por debajo de la Constitución y están en eso, nuevamente, leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas de carácter regional y normas de carácter municipal, es decir, ordenanzas regionales y ordenanzas municipales. Perfecto, 21 y 21 y 22. A ver, ¿qué dice? Con respecto a la Constitución es falso. Es falso. Dice, establece la estructura del Estado y sus funciones, eso es correcto. Contiene normas que establecen los derechos fundamentales. Sí, eso es correcto porque en la parte dogmática fija, desarrolla las libertades públicas, derechos fundamentales y deberes fundamentales, y deberes constitucionales. ¿Qué más dice? Es la norma superior por haber surgido del poder constituido. Eso es perfecto, eso es correcto. Poder constituido es ya el insumo, el producto del poder constituyente. Por tanto, surge ¿de qué? Del poder constituido. Eso es correcto. Y es la vértice de la pirámide normativa, es correcto. ¿Cuál es lo incorrecto? Esto que está acá. Norma hipotética. Nunca hemos escuchado ese término. No es hipotética. La Constitución es la norma jurídico racional positiva normativa. Repito, la Constitución es una norma jurídico racional normativa positiva. No es hipotética. Es normativa jurídico positiva racional y aparte escrita. 22M. Es falso. 22M. A ver, perfecto. Parte invariable de la Constitución conformada por derechos fundamentales de la persona. Acá entonces hay que señalar dos cosas. Hay dos partes, pero hay más partes en la Constitución. Hay parte orgánica, hay parte dogmática, parte orgánica o también conocida como parte programática. La parte dogmática, derechos fundamentales y libertades públicas, la primera parte de la Constitución. La parte orgánica, estructura del Estado, también conocido como parte programática. ¿De ahí qué más viene? Viene sistema de valores, viene fórmula política, constitución económica, cláusulas de progresividad, cláusulas de reforma, entre otras. ¿De acuerdo? O sea, tiene una serie de partes. Pero en términos de doctrina, ¿de acuerdo? Cuando se habla de estos derechos fundamentales, ¿dónde está? Parte dogmática, donde están recogidos y desarrollados los derechos fundamentales, es decir, artículo 1, 2 y artículo 3, que se refiere a los llamados derechos no enumerados, ¿no? La cláusula de derechos no enumerados. Y a partir del artículo 4 en adelante están las normas de carácter programático, educación, salud y trabajo. Pero parte invariable, que es la parte dogmática, ahí no hay ninguna duda al respecto. Perfecto. Dice 24. Esta 24 tiene cierto nivel de complejidad, ¿ah? Y acá quiero llamar un ratito, acá sí tengo que precisar algunas cosas.
Nuevamente, vamos a activarlo. A ver, esta 24 tiene, digamos, tiene una especie de explicación o de justificación. Dice, en caso de conflicto de una ley orgánica o una ley ordinaria prevalece la ley orgánica o la ley ordinaria. Dice, las dos, porque están en el mismo nivel jerárquico. La ley más reciente, NA. NA. A ver, de los que están acá presentes, los cinco presentes, estamos hablando de Roger Ruiz, Leonardo y Kepler Wong. ¿Cuál creen ustedes que es la opción correcta? Tiene una, digamos, razón interesante al respecto. Por favor, a ver, opinen o participen, o en todo caso, díganme por cuál optan, ¿no? Ya sea Kepler Wong, Leonardo Celada, en todo caso, Roger Ruiz Vázquez. En relación a esta pregunta, la 24, ¿cuál creen que es? Abrimos micro, por favor, o en todo caso, manden su respuesta por el chat. ¿Qué dices tú, Kepler? El doctor Kepler. ¿Mm? ¿Qué dice el doctor Leonardo Celada? ¿O qué dice el doctor Roger Ruiz? ¿Cuál es la respuesta correcta? A modo de participación también, ¿no? A modo de participación, ¿no? ¿Mm? Tiene su conflicto. A ver, lo cierto es que NA. ¿Por qué? Porque los conflictos de las normas con rango de ley no se resuelven a partir, a ver qué nos dice nuestro amigo Roger Ruiz Vázquez sobre sería la ley ordinaria. ¿Y por qué, Roger? A ver, cuéntanos. ¿Por qué? Ley ordinaria prevalece sobre todas las otras normas. ¿Y por qué en especial? ¿No? La ley ordinaria entre la ley orgánica. Bueno, no necesariamente. La razón por la cual no es ninguna de las anteriores, la O, es porque en un eventual conflicto de normas, estas normas con rango de ley, ciertamente hay categorías y jerarquías, ¿de acuerdo? Pero el conflicto no se resuelve a partir de la ubicación en esta pirámide kelseniana. Repito nuevamente, frente a un conflicto de normas, no se resuelven estas en atención a su ubicación, sino se resuelven a partir de el órgano que le emite y la materia que regula. Esa es la respuesta. O sea, no vamos a decir, si estamos frente, por ejemplo, a un conflicto entre una ordenanza regional y municipal, es la ordenanza regional. ¿Por qué? Porque está situada antes que la ordenanza municipal. No es eso el tema correcto. El tema correcto es, será válida una frente a otra en tanto y en cuanto regule las materias que le correspondan y en todo caso ha sido emitida por el órgano correspondiente. Esa es la razón. Entonces, ahí yo diría, no hay en un conflicto entre ambas, digamos, la razón no es porque las dos no es porque las dos están en el mismo nivel jerárquico, sino la razón es otra. Entonces, la 24 sería la O, NA. O, NA. Esa es la razón. ¿De acuerdo? Esta es la razón. 24, NA. 25. Dice, significa que el control constitucional no se concentra en un solo órgano especializado exclusivamente competente, sino que cualquier magistrado, independientemente de su órgano o jerarquía, puede resolver sobre la adecuación o no de una ley a la Constitución. Es una característica, nuevamente, ¿de qué tipo de control? Cualquier magistrado, independiente de su órgano, puede hacerlo. El caso Marbury versus Madison. Cualquier juez, cualquier magistrado, no puede hacer esa labor de control de la Constitución, la inaplicación de una norma, de cualquier norma con respecto a la Carta Política. Esa es una característica de qué? Del sistema americano o del sistema difuso. 25Q. 25Q. Perfecto, 25. Olvídense del socialista, el político, no tiene nada que ver esto que está acá. 26. A ver, 26. Dice, respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad de una norma, ¿cuál de los siguientes efectos alternativos es falso? Es falso. O sea, el tribunal emite una sentencia de inconstitucionalidad y se publica en el Diario Oficial del Peruano. ¿De acuerdo? Perfecto. ¿Cuál es falsa? Dice, queda sin efecto, queda sin efecto al 16º día de su publicación. Dice, B, no tiene efecto retroactivo.
C, puede declarar la inconstitucionalidad de todo parte de una norma, y D, deja agotada la jurisdicción interna y respeto el derecho a recurrir a organismos internacionales. Perfecto. ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? ¿Cuál es correcta? Puede declarar la inconstitucionalidad de todo o parte de la norma. Eso es correcto, siempre y cuando el petitum de la norma, digamos, lo solicite. Señor, quiero la derogación parcial o total de la norma. O sea, esa es facultad de quien demanda. Eso es posible. ¿De acuerdo? ¿No tiene efecto retroactivo? Sí, pues en puridad no. Salvo que tenga la norma efectos ex tunc y ex nunc, para adelante y para atrás. En el caso será para atrás cuando tenga que ver con temas tributarios y penales. La retroactividad de la norma. Perfecto. Y este que está acá dice, agota la jurisdicción interna y espíritu en derecho. Eso es correcto. Última instancia. Última y definitiva instancia. Pero esta que está acá, vean ustedes, 16º día, no dice eso. La Constitución dice, y el Código Procesal establece, que tiene vigencia desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, no desde el 16º día. O sea, ese es un error, pero clarísimo. 16º día no, desde el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial Peruano, siempre y cuando sea una sentencia estimativa. Pues. Porque claro, la sentencia es estimativa cuando declara que la norma es abiertamente contraria a la Constitución, una sentencia fundada, entonces que la norma es expulsada. ¿Y desde cuándo tiene efecto? Desde el día siguiente de su publicación y tiene efectos generales para todos los poderes públicos. Entonces la respuesta correcta sería 26A. Perfecto, 26A. 27. 27. Ahora vamos un ratito a marcar la pregunta. 27 dice. La jurisprudencia constitucional es vinculante en los siguientes casos. La jurisprudencia constitucional es vinculante en los siguientes casos. Y hay varias opciones. A ver, veamos las opciones. Dice, es vinculante en los siguientes casos. Y hay entonces 4 opciones. ¿Cuál será? A ver, vamos a ver. Dice, cuando el TC adopta interpretaciones de carácter general. 2, de acuerdo a los motivos reiterados que sirven de fundamento a las resoluciones de habeas corpus y amparo. 3, de acuerdo a los motivos reiterados que sirven de fundamento del Tribunal Constitucional. Y C, cuando el tribunal manda a publicar sus resoluciones. Perfecto. ¿Cuándo será entonces vinculante la decisión del tribunal? La jurisprudencia. Adopta interpretaciones de carácter general, de acuerdo a los motivos reiterados y fundamento de las resoluciones de amparo, de acuerdo a los motivos reiterados y fundamento del tribunal. Perfecto. Yo diría, ahora, acá la opción incorrecta, yo creo que está clarísima. Esta es la incorrecta. Esta de acá es la incorrecta. Esta no tiene en absoluto nada que ver. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad de que la sentencia sea estimativa o desestimativa. Entonces no tiene nada que ver la publicación. ¿De acuerdo? Tiene que ver, o sea, la 1, cuando el tribunal adopta criterio de alcance general, perfecto. Ahí es vinculante. Los motivos reiterados que sirven de fundamento, podríamos hablar entonces de la reiteración de la ratio decidendi y los motivos reiterados. Entonces sería 1, 2 y 3. Ahí, aquí está. 1, 2 y 3, esa es la respuesta correcta. 27A. Cuando el tema de la publicación, no, porque la sentencia puede resultar improcedente. ¿No? Eso no tiene nada que ver con el caso en concreto. 27A. 28 dice. A ver, en caso de incompatibilidad entre una norma constitucional y otra norma con rango de ley, la aplicación del control difuso implica preferir la norma constitucional sin declarar la invalidez de la norma con rango de ley, declarar inaplicable ambas tomando en cada una de ellas la parte que mejor convenga al caso, preferir la norma constitucional declarando previamente inválida la norma con rango de ley, resolverla por el propio juzgado. Bueno, cuando se trata de control difuso, hay una labor de inaplicación, ¿de acuerdo? Bien, la norma no se declara, dice, preferir la norma sin declarar la invalidez de la norma con rango de ley. Dice, declarar inaplicable a las normas, no. Preferir la norma constitucional previamente invalida la norma con rango de ley. Esa es la respuesta correcta. 28C. 28C. Hay una labor básicamente de invalidez, ¿de acuerdo? De invalidez, no de derogación. El control difuso me refiero. Recuerden, el control concentrado deroga, el control difuso invalida, inaplica la norma. 28C. 29, que tiene que ver con las reglas del amparo contra el amparo, ¿no? Un precedente vinculante, Dirección Regional de la Libertad.
que habla acerca del famoso amparo contra amparo. ¿Cuáles son las reglas procesales? ¿Cuáles son las reglas jurídicas aplicables a este caso? Que es un caso bastante complejo y que además es un caso paradigmático, porque recordemos que el Código Procesal, cuando entra en vigencia, prohíbe la posibilidad de presentación de un proceso constitucional contra otro proceso constitucional. Pero lo cierto es que se admite, digamos, en términos de jurisprudencia, de que se pueda denunciar una serie de irregularidades, una serie de situaciones que afectan al debido proceso, manifiestas y evidentes, contenidas en un amparo, pero que este amparo no sea parte, no haya sido emitido por el Tribunal Constitucional. De tal forma que esa sentencia, la sentencia en Municipalidades de la Libertad, Dirección Regional de la Libertad, habla acerca de la posibilidad del amparo frente al amparo y plantea una serie, digamos, de reglas jurídicas y reglas procesales, numerosas, de las cuales tenemos entonces esta, es un análisis claro de un precedente vinculante. Repito la pregunta, ¿cuál de estas reglas son aplicables al amparo contra amparo? Señale la opción incorrecta, incorrecta. A ver, dice, se deben agotar los recursos. Eso es cierto. En la sentencia en cuestión habla de que el demandante debe haber agotado todos los recursos que la ley le franquea. Es decir, planteando los recursos de apelación, recursos de revisión, en fin. Es decir, agotar la instancia, agotar la vía, acreditando con ello interés para obrar. Dice, procede frente a sentencias emitidas por el TC. Bueno, ahí ese es un tema incorrecto. Ahí está la opción incorrecta. Las sentencias del TC están excluidas de ese tipo de control, ¿no? Porque la sentencia en cuestión, en debate, plantea, dice, procede frente a sentencias emitidas por el Poder Judicial en materia de amparo. Y las sentencias emitidas por el TC están excluidas de ese control. Entonces, ahí está la respuesta correcta. Dice, solamente se puede impugnar la forma. Eso también es correcto. La sentencia en cuestión establece que podemos únicamente impugnar la forma, mas no el fondo del asunto. El fondo está prohibido, está vedado. Y procede frente a la afectación del debido proceso. Manifiesto y evidente. Voy a decir dos reglas más. Se dice, un tercero también podría incorporarse al proceso y por tanto el juez debería también ordenar su incorporación al proceso al mismo. Un tercero que no ha sido objeto del proceso inicial. Y el otro es que eso se plantea solamente por única vez, nada más. Pero la opción correcta es esta que está acá, 29, procede frente a sentencias emitidas por el TC. Esa es la respuesta correcta. El caso del amparo frente al amparo. Bien. 30. En relación a los procesos constitucionales, es correcto señalar, son procesos de autoridad urgente diferenciada, son procesos donde se privilegia la probabilidad, son procesos optimizados, más de una es correcta. A ver, ¿cuál sería la opción correcta? Un segundito, estamos en el 30, ¿no? Quiero ver cómo vamos de tiempo. ¿Cuántas preguntas hay? 36, 44 y 45. Sí, yo creo que nos da tiempo. Tenemos todavía media hora más o menos. Perfecto. A ver, vamos a ver entonces. Estábamos en el 29, acá está. 29-30. A ver, en relación a los procesos constitucionales, correcto señalar que dice, son procesos de tutela urgente diferenciada. Son procesos donde privilegia la probabilidad. Son procesos optimizados. Más de uno es correcto. A ver, el modelo procesal, queridos amigos, es claro, ¿no? En el sentido que, bueno, son procesos urgentes, sí. Son procesos mejorados, son procesos céleres, son procesos optimizados, son procesos en los cuales, dice acá, se privilegia la probabilidad. Ese es el nuevo modelo del proceso control el día de hoy. ¿De acuerdo? No el día de hoy, sino desde el 2004. Habían dos enfoques. O era un proceso que garantiza la certeza o un proceso que garantiza la probabilidad. El régimen actual es un régimen que garantiza la probabilidad, porque el código establece que quien acude a los procesos de la libertad tiene que superar varias vallas. El tema de la residualidad, del contenido esencial, de los precedentes y demás. Varias vallas. Entonces, el derecho en cuestión en debate no estaba, digamos, determinado de certeza, como el régimen anterior. Entonces, cuando hablamos de estos procesos constitucionales,
Yo diría, más de una es correcta. Yo diría, las tres son correctas. 30D, las tres son correctas. Son procesos optimizados, son procesos rápidos, urgentes, son procesos, yo diría, son procesos de una tutela urgente diferenciada, ¿no? Pero son procesos también en los cuales el día de hoy el modelo procesal asume esto. Son procesos en los cuales se privilegia la probabilidad versus la certeza. Quiere decir que no hay seguridad en lo que tú planteas, básicamente. 30D. Perfecto. 31. Dice, se denomina aquel tipo de debido proceso que evalúa la arbitrariedad y la injusticia en la decisión. A, debido proceso formal, B, debido proceso sustantivo, C, debido proceso objetivo y D, debido proceso corporativo. En materia del desarrollo de la tipología del debido proceso, hay que señalar que, claro, el debido proceso formal alude necesariamente a tres contenidos: derecho de defensa, jurisdicción predeterminada por ley, tutela efectiva. Mientras que hay otro debido proceso, digamos, no es una creación jurisprudencial, siempre ha existido, pero hay una tendencia interesante que tiene que ver con que este debido proceso ya no se ajusta a los cánones iniciales, sino que más bien está sometido a la presencia de una decisión justa, razonable, proporcional, que alude al tema de equidad, de justicia. Entonces, ¿cuál es ese tipo de debido proceso? Será pues entonces este, ¿no? Debido proceso sustantivo. 31D. 31, debido proceso sustantivo. El debido proceso corporativo es el debido proceso que tiene que ver con el debido proceso de los particulares. Por ejemplo, cuestiono, discuto un tema, señor, por ejemplo, me han cancelado mi condición de socio, ¿no? Me han cancelado, por ejemplo, mi condición de asociado, ¿no? Hay un tema en el cual la cuestión, el proceso está sometido a una cuestión particular. Eso se llama debido proceso corporativo. 31B, 31B. 32. Sobre los derechos fundamentales. Y digo esto porque nuestra Constitución Política del Estado así lo establece en el artículo 1, ¿no? Que dice, los derechos fundamentales de la persona humana son derechos fundamentales, ¿no? O sea, el texto de nuestra Carta Política no habla de derechos constitucionales. Nuestra Carta Política habla de derechos, fundamentales de la persona. Por tanto, es necesario un poco también desarrollar esta parte de la Constitución. Entonces dice lo siguiente: sobre los derechos fundamentales, es correcto señalar, representan un haz de valores relevantes en el tema jurídico, son imperativos éticos jurídicos, requieren del Estado un mayor nivel de protección, más de una es correcta. Sí, más de una es correcta. Y agrego, los derechos fundamentales, aparte, cuentan con un contenido esencial. Los derechos fundamentales representan plexos complejos de atributos de la personalidad, entre otras cosas. De acuerdo a la jurisprudencia, la sentencia 1417, ya el tribunal había establecido que los derechos fundamentales representan todos estos elementos, la A, la B y la C. Y por lo tanto, esta última, la C, también es un contenido. ¿Por qué? Porque hay obviamente pesos con respecto a los derechos fundamentales. No todos tienen el mismo valor. Hay algunos en específico que tienen un valor superior a otros: la vida, dignidad, igualdad y seguridad jurídica. Esos cuatro tienen una preeminencia sobre otros, lo cual implica esto, ¿no? Requieren por parte del Estado un mayor nivel de protección. Por tanto, en este caso, yo diría que más de una es correcta. Más de una es correcta. Importante porque nuestra Constitución alude a qué cosa: a derechos fundamentales, no a derechos constitucionales. 33. A ver. ¿Qué dice? En materia jurisprudencial se ha determinado esa institución como un tercero que emite una opinión técnico-jurídica para mejor resolver. Nos referimos a el estado de cosas, amicus curiae, procuración oficiosa, interés difuso. Una innovación importante del Código. El Código Procesal Constitucional, en el actual, ya ha incorporado en su legislación la figura del amicus curiae, este tercero. Este es un tercero. El tercero no es ni demandante, ni demandado, ni juez. El tercero es un tercero que se involucra al proceso. Ese tercero no busca sustituir ni reemplazar. Tiene legitimidad, tiene interés para obrar, pero no tiene legitimidad para obrar. Una cosa interesante, repito nuevamente.
tiene interés para obrar, pero no tiene legitimidad. O sea, la discusión, la pretensión, no le involucra directamente. Este amicus curiae, que es esta figura acá, puede ser cualquiera. Puede ser un particular, puede ser el Estado, puede ser una entidad del Estado, y que coadyuva, que aporta una opinión técnico-jurídica a efectos de ilustrar al tribunal o un juez un tribunal sobre un tema en específico. Su decisión no es vinculante, su decisión no es obligatoria. Los jueces únicamente lo toman como eso, cuando el tema en debate rebasa el interés particular para convertirse en un tema público, de interés general. Acá está. Entonces, la figura esta, el 33, ¿cómo se llama? Amicus curiae, o también amigo de la corte. Amigo de la corte, 33A. Un tema interesante. Acá hay una sentencia, es la sentencia, yo tengo al respecto varios alcances de este amicus curiae, por tanto les pediría que me escriban, ¿no? Me escriban a mi correo, ya voy a dejar mi correo, lo voy a integrar acá, delegado consultor, para que me escriban y más o menos les dé el caso, es el caso, por ejemplo, al hotmail.com, es el caso Bernabé Cobos, creo que es, en el cual el tribunal desarrolla vía votos singulares, cuál es la naturaleza del amicus curiae. Es un tercero que se involucra en el proceso. 33B, perdón, 33B, amicus curiae. 34, dice, institución procesal por la cual los efectos de una decisión interpartes se podría cambiar erga omnes. También es un tema interesante en materia procesal. Dice, amicus curiae, favor un proceso, un estado de cosas, litis pendencia. A ver, amicus curiae no es, pues ya vimos qué cosa es el amicus curiae, ¿no? Favor un proceso es ese principio en virtud del cual, digamos, la norma se optimiza, la interpretación es una interpretación que optimiza para favorecer a la parte, y no a la parte. Bien, estado de cosas. Estado de cosas es un tema sumamente interesante, porque involucra, ¿saben qué? La posibilidad de que una sentencia con efectos particulares tenga efectos generales. Cuando se pueda determinar o identificar que la consecuencia de una sentencia puede tener efectos generales, o sea, aplicables a una colectividad o a un grupo mayor de personas. Entonces, ahí se llama estado de cosas y tiene que ver con la vinculación de las sentencias, ¿no? Entonces, ese es el tema en cuestión. Esa institución procesal que convierte efectos interpartes en erga omnes, estado de cosas, que convierte una sentencia erga omnes en interpartes también, es decir, los efectos de un proceso de amparo pueden tener efectos generales, erga omnes, y los efectos de una sentencia en consualidad también podrían eventualmente tener efectos particulares, fuertemente vinculantes. Entonces, ¿cómo se entiende este estado de cosas? Es la capacidad, es la posibilidad que una sentencia emitida en un proceso de la libertad con efectos interpartes tenga efectos generales a una generalidad o una comunidad en general. ¿De acuerdo? Básicamente, ¿por qué? Porque establece criterios de alcance general. 34, entonces, es estado de cosas. Estado de cosas. Perfecto. Bien. 35. Dice, en el proceso constitucional, la prueba debe ser plena, tasada, sana, crítica o ponderada. Ya ha habido al respecto una, digamos, definición clara en el código. El Código Procesal Constitucional establece que la actuación probatoria existe en el proceso constitucional. Lo que no existe es estación probatoria. Y que la prueba debe ser, ¿qué cosa? Plena. Es decir, que no requiera traslado. Que por su propia consistencia o convicción cree certeza en el juez. Los otros sistemas son sistemas de la prueba tasada en el cual el juez le adjudica un peso específico, y es una crítica en el cual el juez valora en conjunto. Pero en el sistema constitucional, la prueba debe ser, ¿qué cosa? Plena. 35A. 35A. Dice, 36 complete la frase. A ver, dice, el amparo procede respecto a resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio A, que comprende el acceso a la justicia y el debido proceso. ¿Cuál será la opción correcta acá? Acá yo diría entonces, ¿con manifiesto agravio a qué? A la tutela procesal efectiva. Que está acá. Que está acá es la respuesta correcta.
con manifiesto agravio a la tutela procesal efectiva, que incorpora o incluye el debido proceso. 37. La eficacia vertical de los derechos fundamentales es la vinculación hacia cualquiera de los derechos de los poderes en general y los órganos públicos. B, el valor absoluto de los derechos. C, el contenido esencial del contenido adicional. Bueno, este que está acá es la vinculación de los derechos hacia cualquiera de los poderes públicos en general y los órganos públicos. Aquí está. Esta es la opción correcta. Vinculan los poderes públicos y los particulares. Es decir, las sentencias, los derechos fundamentales involucran también a los particulares, no solamente al Estado ni los poderes públicos, a los particulares, a la comunidad en su conjunto. 37. 38 dice, complete la frase, toda persona tiene derecho a un recurso, espacio, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales conocidos por la Constitución y la ley. ¿Cómo se llama esto? Es el famoso artículo 8.4 de la Convención Americana de San José de Costa Rica, lo que se conoce como el debido proceso, la protección judicial. ¿De acuerdo? Toda persona tiene derecho a gozar de un recurso efectivo y eficaz. Aquí está. Un recurso sencillo y rápido. Este que está acá. Ah, esa es la respuesta correcta. Ante un tribunal competente e independiente y que tenga las posibilidades y garantías de ser oído con imparcialidad. 38A. ¿De acuerdo? Aquí está. 38A. Bien, 38A. 39. Dice, según este principio, el TC detenta la resolución de cada caso concreto, la potestad de establecer a partir de su jurisprudencia, normas que regulen el proceso constitucional a partir del precedente vinculante. Creo que ya dimos respuesta a esa pregunta. ¿Y esto es qué cosa es? Esto que está acá. Autonomía procesal. 39 es autonomía procesal. 39A, este que está acá. Autonomía procesal fija la posibilidad, o establece la posibilidad, la potestad del tribunal a fijar precedentes vinculantes y con un caso en concreto. 29. 40. A ver, tema procesal. Cabe utilizarse cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida, o de ser obligado a prestar juramento, o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo o contra el cónyuge. Nos referimos a qué tipo de habeas corpus. No previstas. No previstas. O sea, recordemos, este es el caso famoso de la sentencia Mabel y Leovina Ponte Chuquihuanqui, que desarrolla la tipología de los habeas corpus, ¿no? Ese es el caso. Ese es el caso, la tipología de los habeas corpus. Bueno, ¿cuál será entonces la respuesta correcta? El habeas corpus conexo. Cuando no hay cuando los supuestos del caso, conforme a la sentencia y la Leovina Ponte Chuquihuanqui, cuando el caso no pueda encuadrarse, no pueda, digamos, encuadrarse en esta tipología, ¿no? El habeas corpus clásico, traslativo, instructivo, será un habeas corpus conexo. Acá dice, básicamente. Entre otros casos. O sea, entre otros casos que plantea la detención arbitraria. Y principalmente me refiero a qué casos. Temas de salud, temas de conciencia, temas de ideas, tiene que ver con el habeas corpus conexo. 40, opción A. 41. Dice, se conoce como aquella facultad que amplía los efectos del fue una situación posterior futura. Bueno, acá tendríamos que decir lo siguiente. Cuando se trata de una cuestión futura, digamos entonces, se trata de lo que se conoce como, a ver, vamos a ver antes, lo que se llama represión de datos homogéneos. Esta que está acá. Artículo 60 del Código, que tiene que ver con qué? Con la posibilidad de que la parte que tiene un proceso a favor, una sentencia estimativa, pueda solicitar al Tribunal Constitucional, una vez que el proceso ha salido de la instancia de ejecución, está en ejecución de sentencia, cuando ocurre un hecho sucedáneo posterior a la sentencia, la persona afectada puede pedir al tribunal la ampliación de ese caso. Por ejemplo, una mujer que plantea un proceso constitucional de amparo porque ha sido despedida digamos, por estar embarazada, obtiene su sentencia en última instancia el tribunal ordena su ejecución, la señora es reincorporada a su puesto de trabajo, o sea, se cumple la sentencia, y en ese lapso la señora es nuevamente despedida porque estuvo embarazada, porque está embarazada.
O sea, para evitar que se inicie un nuevo proceso del tribunal, se le concede esta posibilidad de actos homogéneos. El acto es igual, digamos, es homogéneo. Entonces, ¿qué pide? Que el juez que se amplíe los efectos de la decisión o que se amplíen los efectos de la decisión a un caso futuro homogéneo. ¿Cómo se llama eso? Represión de datos homogéneos, artículo 60 del Código Procesal. Bien, 42. Dice, un juez se encuentra ante un caso muy complejo, tiene dificultad para impartir justicia por deficiencia de la ley vigente. Señala la opción correcta. El juez debe acudir a las fuentes del derecho, el juez debe aplicar la jurisprudencia, el juez debe dejar de impartir justicia, el juez debe resolver conforme a su criterio. Lo correcto sería, en este caso, ¿qué tiene que hacer? Acudir a las fuentes del derecho, ¿no? Lo primero, la jurisprudencia es una fuente de derecho. ¿De acuerdo? La jurisprudencia, acá está, es una fuente de derecho. Por tanto, la respuesta correcta será esta. La jurisprudencia, los precedentes vinculantes son fuentes de derecho. Debería acudir. Un juez no puede dejar de resolver un caso por vacío de la ley. Entonces, debe acudir a la fuente del derecho. 42, 43. A ver, ¿qué dice? A ver, dice. En los procesos de inconstitucionalidad en los que se demanda la contravención de la Constitución por parte de una norma con rango de ley, el TC, siguiendo otras cortes constitucionales como la colombiana, por ejemplo, ha optado por aplicar en su jurisprudencia el test de proporcionalidad o de razonabilidad, que es una guía metodológica para determinar si un trato desigual es o no discriminatorio y, por tanto, violatorio del derecho al principio de igualdad. Dicho test se realiza a través de sus principios, que en su momento fueron desarrollados por el TC en la sentencia 016-2002 AITC y 008-2003, entre otros, entre otras sentencias. Entonces, estos subprincipios son, ahora se refiere básicamente al orden, al orden que debe efectuarse digamos, el test de proporcionalidad. Y el orden es este que está acá. Razonabilidad, proporcionalidad y proporcionalidad in situ sensu, este que está acá. Vamos a poner un poco. Este que está. Razonabilidad, proporcionalidad y proporcionalidad in situ sensu. 43K. Perfecto. Vamos a ver, siguiente pregunta. Bueno, dice, según el TC, el debido proceso tiene las siguientes características, a saber, tiene una triple dimensión, B, es de aplicación general en todos los ámbitos, es un plexo de derechos y principios. El debido proceso, queridos amigos, es derecho, en la medida que puede ser justiciable, demandado, es principio y es valor fundamental. O sea, tiene una triple configuración. Aplicación general a todos los ámbitos, al ámbito administrativo, ámbito penal, es de una naturaleza transversal. Más de una es correcta. 44D. 44D, más de una es correcta. Listo, a ver, ¿qué dice? Pregunta 45. El juicio de ponderación es una técnica que busca resolver el conflicto entre derechos fundamentales. Por ello, el TC peruano hace algún tiempo ha incorporado en su jurisprudencia el test de proporcionalidad, a fin de otorgar mejor tutela posible en esos casos difíciles donde colisionan derechos fundamentales. Dicho test, de acuerdo a lo establecido por el TC, comprende tres pasos, sería un orden. Perfecto, tiene que ver con una pregunta anterior. El orden es este. El orden es este. 45A. El test se da en cuestión positiva, o sea, en ese orden. Razonabilidad, proporcionalidad y el último test es la proporcionalidad en sentido estricto. Quiere decir entonces que si la primera no se cumple, entonces se sigue. La segunda no se cumple, se sigue. Entonces, si no agotas el test, o sea, si la primera condición no se da, paras, suspendes el proceso y la demanda es básicamente fundada. ¿De acuerdo? 45A. 45A. 47, 46, perdón. A ver, dice. En el Estado moderno, el Estado con el derecho, una norma debe considerarse válida cuando A, se compatibiliza con el orden constitucional, B, cuando se publica, C, cuando esa se aprueba únicamente, o D, cuando esa se presume como válida. El criterio del tribunal ha establecido de que en relación al principio de legalidad,
una norma será válida, no cuando se publica, sino una norma será válida cuando es compatible con el sistema jurídico, cuando tiene que ser sometida a un examen de coherencia normativa en virtud de ser compatible con un sistema de valores y principios que conforman la Constitución. Quiere decir que este concepto destruye el tema de la legalidad. O sea, la norma es válida desde el momento que se aprueba. No, la norma es válida en el sentido que sea compatible con un sistema de valores y principios fundamentales de la Constitución. Básicamente, si la norma no es arbitraria, la norma es injusta y la norma tiene que ser sometida a básicamente este examen de compatibilidad. De tal forma que, yo diría acá, está, cuando se compatibiliza con el orden constitucional. 46A. 46A. Y 47, que es la última pregunta, me parece, dice, el Código Procesal, el Código Procesal ya derogado en 2004, la 28237 precisa con correlación a la interpretación de derechos constitucionales, dice, estos se interpretan conforme a los tratados de derechos humanos, se interpretan solo de conformidad a lo que plantea el propio tribunal, se interpretan conforme a lo que plantean otros tribunales constitucionales, se interpretan solo conforme a la norma interna. Bueno, dice básicamente lo siguiente. Bueno, ¿cuál sería la respuesta correcta? Este que está acá. El criterio de ampliación del código dice, los derechos constitucionales en el código se interpretan conforme a la Constitución, primera fuente. Segunda fuente, las declaraciones, las sentencias, las resoluciones, los dictámenes de los guiárselas el material en cuestión para que lo tengan en su base de datos y que lo puedan consultar. Esa es un poco la dinámica de estas valores. Desarrollar tópicos diversos, tópicos amplios en materia de los temas que se han abordado, y obviamente con esta, digamos, participación del alumno, ¿no? Requiriendo aclaraciones, consultas, precisiones sobre los temas en cuestión. Y doctor Henry, si no hay preguntas, en todo caso, quedo a su disposición para la finalización de la actividad. Listo, doctor Fernando. Si no hay preguntas de los participantes, entonces daremos por finalizado la sesión de hoy, agradeciendo una vez más su participación en este tipo de eventos académicos y la capacitación constante de los alumnos de la región Pucallpa, especialmente. Listo, doctor. Entonces quedamos que le mando esto inmediatamente para que se los enviamos a los alumnos Listo. por el chat. ¿Te Sí, parece? y bueno, y hacerle llegar por este medio un día a la madre a todas las esposas, madres de los aquí presentes y para todo el ciclo de estudio de la discapacitación. Igualmente, doctor. Un fuerte abrazo, un cálido abrazo a todas las Igualmente, un madres. fuerte abrazo. Listo. Listo, doctor. Conversamos en interno. Cuídese, un fuerte abrazo. Buenos días con todos y feliz fin de semana.